esta bendita tarde, que ya estamos bendecidos, ¿verdad? Con esta alabanza tan tremenda que el Señor nos ha dado, este tiempo de adoración hermoso. Bueno, yo quería hoy, la verdad es que no sé si hacerles una introducción o primero la palabra, luego la introducción, porque traigo un tema bastante hermoso, ¿sabes? El apóstol Alberto, en el último Sinrai que hemos tenido, nos trajo una palabra que se llama el pentaltar. Y tú puedes decir, ¿qué es el pentaltar? Pues es que Dios le ordenó a Moisés que hiciera 5 altares. Tremendo, ¿no? Penta son 5, ¿sí? Pero bueno, entonces Dios le baja un diseño. Esta tarde veníamos hablando con algunas hermanas que coincidimos que las 3 estamos leyendo Éxodo, ¿no? Y cómo estábamos comentando, cómo decía el Señor, pero hazlo todo de acuerdo al modelo que yo te he enseñado en el monte. Hazlo todo según lo que has recibido, ¿no? Entonces también le baja a Moisés los 5 altares. Bueno, pues yo solamente en esta bendita tarde les voy a hablar de 2, ¿sí? Bueno, primero hay aquí una introducción del apóstol muy hermosa que podíamos compartir, ¿no? Que habla, dice, el apóstol Pablo les hizo una rogativa a los creyentes de aquel tiempo, la cual sigue vigente hoy. Y les dijo el apóstol Pablo, yo quería que me buscara el versículo Romanos 12:1. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Amén. Dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Entonces está hablando aquí de que teníamos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces el apóstol estuvo abriéndonos la palabra y nos dijo, ¿qué significa presentar el cuerpo? Dice que si tú eres capaz de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, eres capaz de presentar todo. Todo. Dice que si puedes sacrificar lo material, ¿verdad? Que esto es lo material y también lo material es todas las cosas que vemos. Mire, hace unos días yo le pedí al Espíritu Santo que me revelara una palabra tremenda, porque dice en Mateo, me parece que dice, si no sois fieles con lo que no es vuestro, decía el Señor en una de las parábolas, el Señor Jesús, no me acuerdo muy bien ahora dónde está, pero yo lo leía y decía, si no sois fieles con lo que no es vuestro, ¿cómo os daré lo verdadero? Y entonces yo decía, santo Dios, ¿qué es esto? Lo que no es vuestro es esto que tenemos. O sea, que esto que estamos viviendo en realidad no es lo nuestro. Es algo que el Señor nos deja administrar aquí para ver si nos puede dar lo verdadero. Entonces, imagínense, esto es solo como una escuelita a ver qué hacemos con lo material, a ver qué hacemos con los trabajos, a ver qué hacemos con el orden, a ver qué hacemos con la palabra que estamos recibiendo aquí. Porque si Dios ve que somos fieles aquí con lo que no es nuestro, porque esto tú puedes decir, no, pero es lo mío. Yo trabajo en mi casa, son mis hijos, pero no es lo nuestro. Lo verdadero es lo eterno, lo que tiene el Padre, lo que tenía en el jardín Adán y Eva, lo verdadero que hemos perdido y ahora Dios no lo quiere dar. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Entonces hablaba el apóstol de ser capaz de sacrificar lo material. Lo material. Entonces tú me dirás, pero es que todo está ahí. Jesús, cuando vino, como decía ayer el profeta, vino a enseñarnos una manera de dar que nos iba a romper la cabeza en todos los sentidos. Entonces dice, dentro mío hay un alma y una voluntad dispuesta. O sea que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y estudiar en este versículo a ver si somos capaces o hasta qué medida estamos siendo capaces de vivir esto. Porque esto no es una cosa que se va a conseguir de un día para otro. Vamos a ir, como dice el apóstol, casi todo en la vida cristiana es un proceso. Pero vamos a entender hoy un poquito, mañana un poquito más, pasa otro poquito más y vamos a poder ir caminando sobre eso. ¿Amén? Bueno, pues entonces dice, como usted sabe, el culto no es solamente alabarle cantando himno o sentarse a escuchar el mensaje de la palabra, como hacemos. Dice, eso no está mal, sino que la esencia del culto, su objetivo es que nos ofrezcamos
voluntariamente en sacrificio vivo. Y esta expresión en el lenguaje sacerdotal nos habla de subirnos al altar. Subir al altar para morir a nosotros mismos, que así Cristo pueda vivir en nosotros. ¿Recordáis un versículo que decía, que dijo Jesús, que decía que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿cómo quedaba ese grano? Dice, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces nosotros somos ese grano que tenemos que sembrar en esta tierra. Si somos capaces de sembrarnos, vamos a llevar mucho fruto en todas las áreas. La gente piensa, bueno, normalmente pensamos que si sembramos, que si damos, que si nos ofrecemos un sacrificio vivo, vamos a perder. Pero realmente es todo lo contrario. Las puertas del cielo, dice Malaquías, que se abrirán para nosotros. En todos los sentidos. Hay otro versículo también en que nos hablaba, no me acuerdo si era el apóstol Pablo o era Santiago, que decía, hermano, no creo que es Judas, dice, hermano, yo quiero saludarte y espero que te vaya bien en todo, así como prospera tu alma, también prosperarás en todo. O sea que a medida que nuestra alma va prosperando, se van soltando esas bendiciones también en lo material. O sea que es tremendo. Está en Tercera de Juan. Amén. ¿Lo quiere buscar? A ver. Es lindo. Bueno, no sé si lo van entendiendo, pero sabéis, hay uno que se ofreció en sacrificio vivo. Qué tremendo. Ayer nos hablaba el profeta de esto mismo. Dice que el Señor en Getsemaní estableció un altar para entregar voluntariamente su vida. A ver, ¿dónde está? Ajá, dice, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces ve cómo va todo unido. Amén. El alma tiene que prosperar, en eso estamos, ¿verdad? Queremos que nuestra alma vaya prosperando y que se vaya cada vez más alineando con nuestro espíritu, ¿verdad? Ayer el profeta nos dio algunas pistas muy importantes, ¿verdad? Para alinear el alma, ¿no? Con el espíritu. Qué tremendo que si nuestro espíritu va tomando control sobre el alma, todo se va a ir alineando. Hoy hablaba yo con la hermana Juana, hasta la salud se nos va a alinear. Porque un alma que es dirigida por el espíritu es un alma que va a estar sana. A tu alma, al estar sana, también va a sanar tu cuerpo. O sea que va todo unido, ¿no? Como ayer nos hablaba el apóstol, decía que la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice que parte el alma del espíritu, pero también dice, pero parte también las coyunturas y los tuétanos. ¿Por qué? Porque hay tanta gente enferma, porque los doctores se han dado cuenta de que muchas de esas enfermedades son de la mente, son de la tristeza, son de la falta de perdón, son de la amargura, personas que caen en depresión. La depresión, ¿dónde empieza? En el alma, pero finalmente también se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Entonces, tremendo, qué importante que vayamos alineándonos todos. En el espíritu alinea el alma y solo el cuerpo se va a alinear. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque no era esto lo que traía, pero bueno, así es el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, Jesús en Getsemaní, ¿me puede buscar Lucas 22, 41 al 44? Vamos a leer lo de la palabra, ¿sí? Dice, lo voy a empezar a leer, ¿vale? Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tremendo, ¿no? Porque yo hasta, de verdad que hasta ayer no terminé de entender esto. Es que Jesús tuvo una lucha tremenda con su voluntad y la del Padre. Ahí hubo la verdadera lucha más grande que la del desierto, ¿verdad? Todos nos hemos fijado mucho en el desierto, que vino el diablo, le tentó en el día 39, ¿no? En el último día, o en el 40 ya, cuando ya sabía que tenía hambre, que tenía tanta necesidad, le tienta el enemigo, ¿no? Pero él lo venció del todo. Pero la lucha más grande fue esta, amado. Fue esta. Fíjate cómo fue la lucha, que sudó sangre.
¿Tú sabes cuándo el ser humano suda sangre? ¿Alguno lo sabe? ¿Ha tenido alguna experiencia? ¿Sabes cuándo suda sangre? Cuando hace un esfuerzo tan grande, su cuerpo, su espíritu, todo, que se rompe. En todo el cuerpo tenemos unas venitas muy pequeñitas que son los vasitos capilares. Ese esfuerzo tan grande, se puede hacer que se te rompen las venitas. A mí me pasó pariendo a mi hija. Cuando me miro al espejo tenía la cara roja, pero con pintitas. Yo decía, ¿qué es esto? Inmediatamente me acordé del Señor. Pero, ¿sabes? Para parir hay que hacer un gran esfuerzo. Y más cuando no te ponen nada, que en mi tiempo no ponían nada. Allí era todo a empujones, ¿eh? Y me pasó eso, qué tremendo. Entonces imagínate el esfuerzo que hizo el Señor para luchar con su alma, porque su alma y su voluntad... Dios mío, ¿quién quería pasar por lo que él iba a pasar? Mira, seguro que ustedes han visto películas de estas de romanos, que sí que tenían esa costumbre, ¿no?, de crucificar a la gente. Pero yo he visto y les pillaba por sorpresa, ¿no? Que habían cogido a un asesino, que habían cogido a un rebelde, y lo iban... Pero Jesús sabía todo lo que él iba a tener que pasar. Él no le pillaba nada por sorpresa. Él sabía que el otro lo iba a destrozar, porque el otro pensaba que lo iba a matar, cuando en realidad era la victoria que había que conseguir. Era esa. Pero el enemigo no lo sabía, lo supo luego. Luego de estar derrotado se dio cuenta. Qué tremendo, ¿no? Pero fue atacado el Señor ahí. Tuvo que coger esa voluntad que él tenía y ponerla a los pies del Padre. Entonces nos han dado un evangelio que no es el verdadero, como decía ayer el profeta. Porque si a él le costó, a nosotros también nos va a costar muchas cosas, sobre todo cuando nuestra alma está acostumbrada a salirse siempre con la suya, a hacer su voluntad. Dios santo, espero que ninguno tenga que sudar sangre. pero si te ocurre, gloria a Dios, también lo pasó el Señor, amén. Tremendo, ¿no? El Señor me hablaba sobre esto porque este fue un altar donde el Señor lo entregó todo. Dice que Él jamás nos va a pedir algo que no haya hecho primero. Entonces cuando nos dice, procurad presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no nos está pidiendo algo que Él no haya pasado, ¿verdad? Y desde luego nunca vamos a llegar al nivel que Él llegó, ¿entendéis? Porque Él tampoco nos va a pedir lo que sabe que nosotros no somos capaces todavía de hacer, ¿verdad? Pero qué tremendo esto. Pues yo estaba pensando, Señor, que en la vida, ¿no? Cómo hay veces que nos cuesta pasar de una etapa a otra. Nos cuesta pasar de una etapa a otra. Nos cuesta cerrar una puerta para abrir otra. Eso nos cuesta muchísimo, hermano. Y es importante discernir. Y gracias a Dios que tenemos la conciencia para saber que una etapa ya pasó. Que Dios nos está pidiendo que dejemos cosas en el altar, que las soltemos allí. Porque si no, no es porque te quiera fastidiar, ¿sabes? El Señor nunca nos quiere, es porque nos quiere dar otra cosa, otro nivel, otra vida, otra etapa de nuestra vida. Pero claro, si no soltamos lo antiguo, ¿cómo nos va a dar lo nuevo? Imposible que te dé lo nuevo. Y eso nos pasa a las madres, nos pasa muchísimo. Yo me acuerdo cuando mis hijos pasaron de la etapa de estar en casa siempre y que siempre iban con nosotros, que de pronto decían, no, yo con ustedes no quiero ir, salgo con mis amigos. Y yo, Dios mío, ya no me quieren mis hijos. Aquello fue para mí. Y además, como eran todos seguidos, decía, qué etapa tan dura. Yo lloraba porque no podía entender de que una etapa había acabado y empezaba otra. Ya mis hijos eran adolescentes, los tenía que soltar un poco. Ellos tenían que vivir otra etapa y yo quería que siguieran siendo los pollitos que yo tenía siempre en casa. Entonces, por ejemplo, esa etapa cuesta, hasta que uno ya lo va entendiendo y entiende que otra etapa también es nuestra vida. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en la etapa de abuelo, otra etapa hermosa. Pero claro, si nosotros no soltamos la de niño, ¿no? Como esa mamá que, el chiste ese, ¿no? Tan gracioso. Que dice, hijo, que tienes que ir al colegio. Y si no, mamá, un poquito más.
Ese niño, si tú eres el director, que vas a llegar tarde. El niño tenía 40 años y seguía siendo un niño, la mamá lo tenía que despertar, ¿no? Ese niño no pasó etapa ni la mamá tampoco. Entonces eso nos pasa muchas veces en nuestra vida, que nos cuesta soltar etapas. Algunas etapas van a ser duras y nos va a costar soltar. Pero qué bendición cuando lo consigamos hacer, ¿no? Porque entonces Dios nos va a dar otro crecimiento, otra estatura, amén. Bueno, tremendo, ¿lo van entendiendo? Y todavía no llegaba al primer altar, Dios santo. Vamos a empezar ya con el altar, ¿sí? Bueno, porque este es el altar tremendo que el Señor tuvo que pasar para entregar voluntariamente su vida por todos nosotros. Mire, qué tremendo, que el otro día leí algo que dice que el universo está como en desorden. Usted sabe que ahora han inventado, como decía ayer también el profeta, ¿cómo se llama? ¿Telescopio, papá? Unas lentes, cosas tremendas y, bueno, pues dice que hay agujeros negros que se tragan cosas, galaxias enteras se tragan. Oiga, que nosotros somos una hormiguita en la galaxia nuestra, pero esos agujeros se tragan galaxias, hay explosiones, hay un montón de cosas. ¿Y sabe lo que leí? Que el universo entero está también en desorden, no solo la Tierra, sino toda la creación. ¿Qué cosa tan terrible pasó allí en el principio, en el Génesis? Que toda la creación, todo lo que había creado Dios, ¡pah!, cayó en maldición. Entonces, lo que Jesús vino a hacer fue tan importante, tan tremendo, que gracias a que Él pudo someter su voluntad a la del Padre, toda la creación, no solo nosotros vamos a ser salvos, sino la creación que vemos y aún la que no vemos. Todo va a ser salvo, ordenado y va a ser algo tremendo, ¿no? Entonces, para ver que no solo es, ay, mira, yo acepto al Señor y estoy salvo. No, no es solo eso, hay mucho más, amén. Es mucho más profundo, amén. Bueno, pues nada, vamos a ir a los 5 altares con la ayuda del Señor. Vamos a buscar Éxodo 20, 24. Este altar es el primerito, pero también todos son tremendos, ¿no? No, ese es el altar donde el Señor hizo Romanos 12:1, que es entregar su vida, su cuerpo, todo en sacrificio vivo por toda la humanidad y por toda la creación. Amén. Ahora sí vamos a empezar con... Sí, pero ya lo leímos. Amén. Entonces, Éxodo 20, 24, ¿sí? Este es el primer altar que Dios le manda a hacer a Moisés. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice, altar de tierra harás para mí, de tierra, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mire, le voy a decir todos los altares porque es tremendo, ¿no? El primero es de tierra, por si lo quieren apuntar, porque este tema lo vamos a seguir dando. El segundo altar es de piedras. Altar de piedras es el segundo. El tercero es altar de madera. Primero altar de tierra. Segundo de piedras. Tercero de madera. Cuarto de bronce. Quinto de oro. Santo. Amén. 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 Bueno, vamos a dar primero, ¿qué es una definición? ¿Qué piensa usted que es un altar? A ver, un voluntario. Venga, Cristian. ¿Qué? Venga. ¿Qué piensan ustedes que es un altar? Aquí hoy en día, ¿no? Porque allí, claro, ya todos sabemos lo que era allí.
también puede ser. También son todas esas cosas. Pero mira, en la iglesia, vamos a poner tradicional, nos han enseñado, uy, cuidado, que no suban los niños ahí al altar. Ayer decíamos que no subieran, pero ya saben por qué. Se nos puede caer, tan bonito que está. Pero siempre se ha pensado que esto era el altar, pero no es así. El altar, por ejemplo, ahora mismo es toda la iglesia, estamos aquí adorando, estamos recibiendo su palabra. Pero vamos a ver más, el altar de tierra, porque usted puede levantar un altar de tierra. Dice, el altar no es como muchos piensan, un sector geográfico específico en la parte donde se encuentra el púlpito, sino que nosotros con la actitud correcta podemos establecer un altar donde quiera que nos arrodillemos delante del Señor para morir a nuestros propios planes, a nuestra voluntad. Eso te lo estoy enseñando yo. Amén. Ahora vamos ahí al versículo. Dice, esto es un altar, una actitud correcta, donde nos arrodillamos delante del Señor y morimos a nuestros propios planes, a nuestra voluntad o deseo, para así someternos a lo que Dios ha decidido en su sola potestad. Ese es nuestro propio Getsemaní. A ver, ¿alguien le había dicho alguna vez que esto era un altar? Ese es el verdadero altar. Usted en su casa puede que esté pasando ahí una prueba y usted se arrodilla en su casa y dice, Señor, yo no veo las cosas así, pero me someto a lo que tú ahora mismo me estás pidiendo y muero yo para que otros vivan. Y ahí está usted teniendo un altar y el Señor le está recibiendo su oración. Dice que el Señor en Getsemaní estableció un altar para entregar voluntariamente su vida. Amén. Entonces es importante tener en cuenta lo que es un altar. Amén. Entonces, ahora ya vamos a entender mejor este. Dice que en este de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mire, un propósito del altar, qué tremendo. Si lo vemos así, vamos a cambiar nuestra manera de dar, de venir a la casa, porque ¿qué dice el Señor que ocurre en ese altar de tierra? Que vendrá a ti y te bendecirá. O sea, tú das algo, pero Dios, cuando ve eso, wow, dice, mira mi hija, mira mi hijo, ahora yo le bendigo. Amén. Qué tremendo, pues déle un aplauso al Señor, hombre. Qué tremendo. Amén. Dice, este es un altar sencillo. Solo se trataba de hacer un pozo en la tierra. Y a pesar de su sencillez, vemos una gloriosa promesa. Vendré a ti y te bendeciré. Dice, el hombre sacado de la tierra, a Adán le fue dicho en el Génesis, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En el altar de tierra también es un sitio donde reconocemos que somos polvo, que estamos aquí de pasajero, ¿no? De pasaje. Esto no es, como decía antes, esto no es lo verdadero. Esto no es, estamos aquí pasando y somos tierra. Entonces yo me tengo que ofrecer y sembrar en esa tierra. En este primer altar venimos ante Dios reconociendo de dónde nos sacó. En este altar expresamos la gratitud al Señor por su misericordia y reconocemos que así como hemos sido sacados de la tierra, a la tierra regresaremos. Y esto significa reconocer que todo en esta vida es transitorio y que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por lo que es en vano aferrarnos a las cosas del mundo, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Amén. Pero qué tremendo que cuántas veces se nos nubla la visión y le damos tanta importancia a ay, ¿qué tengo que comer? Ay, que esto, que lo otro. Ay, la renta que no me llega para pagarla. Pero si por un momento estuviéramos tranquilos, como decía ayer el profeta, tengamos en los tiempos de presión, paremos a orar y buscar al Señor, porque Él te va a dar una salida. No te afanes, no te preocupes, si Él ya sabe las cosas que necesitamos. A Él no se le escapa nada. Pero eso sí, ven al altar
porque dice que ahí en el altar Él va a venir a ti y te va a bendecir. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir, otra vez lo vamos a ahondar aquí más, pero es que quiero ir a un sitio tremendo. Vamos al altar de piedra, en Éxodo 20:25. Este altar es tremendo. Cuando lo escuché, vamos, tremendo, tremendo, tremendo. Ah, mira, una cosita que nos apuntó el apóstol, Dios le bendiga, dice que cuando Dios nos pide que vayamos al altar de tierra a sembrar, muchas veces dice que tenemos que sembrar cuando estoy en mi desierto, porque hay mucha gente que dice, no, yo ya daré, yo ya sembraré cuando tenga, yo ya sembraré, y habla de que hay bastante desierto diferente, el desierto sentimental. Hay gente que lo está pasando mal porque hoy en día los matrimonios se dejan, se siente uno solo, los sentimientos, ¿no? Y muchas veces pasamos, entonces, como no estoy bien y no tengo ánimo, no voy a la iglesia porque no me encuentro bien, el Señor lo comprende, ¿eh? Pero entonces jamás saldrás de tu desierto sentimental porque te estás dejando llevar por los sentimientos, ¿no? Ahí es cuando tenemos que ir a ese altar de tierra, en el desierto sentimental, de soledad, de angustia, tan traicionado, te has visto solo, todas esas cosas, con la razón, ¿verdad? Que si yo les digo, uy, mira, es que fíjate lo que me han hecho, llegaron y me hicieron esto en mi casa, es normal que no tenga ganas de ir a la iglesia, ni de sembrar, ni de nada, porque estoy pasando un desierto, pero es en el desierto donde te es más necesario ir. ¿Qué vas a hacer cuando estés flotando en una nube de gozo y de alegría? Claro, ahí también, pero ahí ya no va a tener ese... Y es que Dios, claro, como te quiere ayudar y te quiere bendecir, tiene que ir a por ti allí, al desierto. Mira, búscame en Oseas 2:14, a ver qué nos dice. Tremendo, ¿no? Que hay que sembrarse en ese altar de tierra cuando uno está, ¿verdad? Pasándolo en algún desierto, de eso tanto que hay. Mira, dice, pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Claro, en tu desierto Dios te quiere atraer a Él para poder hablarte, para poder sacarte, para poder bendecirte. Dice, y le daré su viña desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Mira qué te quiere dar Dios en un desierto. Sube un poquito, Carlita. No, ahí. Dice, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que te quiere dar el Señor en el desierto? Pero si no vamos a Él, ¿cómo nos lo va a dar? Nos encerramos en nosotros mismos y de ahí no. Y cada vez el desierto es más tremendo, ¿no? Amén. Entonces eso era un apunte que yo quería hacer, de que el altar de tierra, tenemos que ir a ese altar de tierra cuando estamos afligidos, en desiertos y cuando lo estamos pasando a veces mal, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir al altar de piedra, ¿sí? A ver qué da un altar de piedra. Éxodo 20:25. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Oh, tremendo, ¿no? El segundo altar no es tan sencillo como el anterior. Este debe ser de piedras, pero piedras no labradas, sin intromisión humana. Nos deja una enseñanza gloriosa, presentando delante de Dios tal cual somos. Tal como Moisés tomaba las piedras, así las iba apilando, una tras otra, hasta que el altar fue edificado. Tremendo, ¿no? Dice que estos dos altares no tienen dimensiones. Pueden ser grandes, pueden ser pequeños, pueden ser como tú lo quieras o lo puedas hacer. Pero sobre este punto del altar de piedra, vamos a ver, ¿con qué podemos edificar? ¿Con qué vamos a edificar un altar de piedra? Con piedra. ¿Pero piedras cómo? No profanadas. Yo quería, Cristian, que tú me buscaras la palabra profanar.
dice, altar de piedra. Función del altar, acercarnos a Dios. Es una herramienta para que el hombre se vuelva a Dios. Pero, ¿con qué es ese altar? Dice que las piedras son, ¿qué? ¿Qué era Simón? Una piedra viva. ¿Qué somos nosotros? Piedra viva. Entonces ese altar hay que edificarlo con... Pero ojo, no se puede profanar las piedras. No se puede profanar. ¿Entendéis esto? Esto es importante que lo entendamos bien, porque mira, yo hasta ahora lo que había visto en las iglesias que yo he estado es que no solo se profanaban las piedras, sino que había sistemas para... esta, como decía el profeta, perdón que hable tanto de él, es que lo tenemos muy fresquito. No, contra ella está haciendo esto y esto, pues le damos ibuprofeno y lo otro, ¿no? Y hay que hablar con ella y hay que decirle esto, y porque si no se le avisa se va a perder. Y ¿qué? Ahí que entraba, ¿la mano de quién? La mano del hombre. Y da resultado eso. Miren, yo cuando empecé a caminar en el ministerio apostólico en el cual estamos, que yo lo bendigo en el nombre de Jesús, amén, no entendía. ¿Y el apóstol por qué? Y hasta llegué a pensar, uy, ¿y no se ha dado cuenta cómo estamos aquí en Sevilla? Algunos se acuerdan de aquella etapa. ¿Y por qué espera? ¿Y por qué no le dice? ¿Y por qué no hace? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era lo que yo había visto. Que en todas partes había un problema y al día siguiente ya estaban profanando las piedras, porque al final esa persona estaba herida o se quedaba condenada en una silla no sé cuánto tiempo o se iba de la iglesia enfadada y se perdían. Entonces las piedras, hermano, hermana, cada hermana, tenemos que respetarlo porque no se pueden tocar con las manos humanas. Entonces ustedes me dicen, ¿entonces yo aquí ahora estoy labrando, yo sí estoy preparando esas piedras, pero lo está haciendo el Espíritu Santo en su espíritu y nadie le está obligando. Usted recibirá de aquí lo que pueda recibir o lo que pueda entender y con eso se va a ir a casa y el Espíritu Santo le va a seguir hablando y va a ser una revelación suya con el Padre. Nadie le va a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿entiende? Entonces yo no había visto ese ejemplo. Y claro, al principio te rompe la cabeza. Pero qué importante. Vamos a ver lo que era profanar. ¿Qué es profanar? ¿Qué significa profanar? A ver, pero ¿dónde está? Mira, pero dice, baja un poquito. No, eso. También se puede llamar perforar, herir, disolver, profanar, romper, empezar. Dice que es como si mediante una cuña para abrir. Tocamos las piedras y como una cuña para abrir. Ahí profanamos, eso es lo que hacían. Sin conocimiento, sin saber, podemos hacer eso, pero no podemos hacerlo. Pero tenemos ese chip en la cabeza de que, yo a este hermano le tengo que decir esto, pues si no se lo digo, pues si no se lo dice, ya se lo dirá al Padre, déjalo tranquilo. Pero es que no es lo que Dios quiere. No podemos profanar las piedras vivas, somos piedras vivas, dejemos que el Señor sea el que Él meta la cuña, meta la espada, meta lo que tenga que meter, pero que lo haga Él, no puede ser con manos humanas. Entonces esto nos va a romper la cabeza, porque no es lo que hemos visto, desgraciadamente, amén. Pero aquí queremos la verdad, queremos este evangelio del reino. Y este evangelio del reino te va a romper la cabeza, amado, amén. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué significa? Mira, afligir, amancillar, contaminar, degradar, deshonrar. Deshonrar, echar, estar herido, herir, humillar, inmundo, manchar, matar, olvidar, profanar, quebrantar, violar, santo. Entonces vamos a leer otra vez el versículo. Dice, y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería.
Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Entonces esa piedra no sirve ya para el altar. ¿Sabéis? Porque le falta un trozo. Ya no es ella, alguien ya metió la mano. Entonces eso, yo sé que hay veces que incluso aquí en la casa no entienden las personas, pero el pastor y no se da cuenta. Y claro que nos damos cuenta, pero vamos a esperar, porque esa es una piedra viva, hermosa, y no la podemos dañar. Vamos a orar, vamos a bendecirla, vamos a esperarla, y Dios va a hacer la obra. Amén. Entonces, tremenda esta piedra. ¿Les gustó? Ser piedra viva y que nadie la puede manosear ni nada. Como dice, ay del que manosea a mi amada, dice el Señor. Nosotros somos las piedras vivas, la amada del Señor. Nadie nos puede manosear. ¿Entienden? Si entendemos esto esta noche, vamos a crecer un montón. Porque esto es una, entre comillas, piedra de tropiezo para mucha gente. Porque para esto se necesita fe. Necesitas tener fe en ti, en tu hermano, en tus pastores, en tus padres, en tu ministerio, de que Dios está trabajando en lo oculto, de que esa persona se va a levantar, de que yo me voy a levantar en el nombre de Jesús, que poco a poco iré entendiendo lo que ahora no entiendo, porque Dios me ha puesto en una casa donde hay padres. Esa es una seguridad, porque un padre no hace nada de eso, que hemos leído ahí. No hace nada de eso. Amén. Entonces, ¿han entendido esto? Hay mucho más, pero qué tremendo. Pero no, vamos a seguir. Ahora, esta era la introducción, ¿eh? Ahora vamos a lo fuerte, que todavía no hemos empezado. Qué tremendo el Señor, ¿verdad? Pero ¿les gusta esto? ¿A que sí? ¿A que hemos podido comprender por qué en esta bendita casa se hacen las cosas de otra manera? Pero yo les digo una cosa, el otro día veníamos hablando con las hermanas, que yo estuve 20 años en un sitio y no pasaba nada, y aquí, que las cosas las hace Dios, que parece que hay que esperar, no veas, la vida más emocionante la empezamos a vivir hace 4 años, es que no paran de ocurrir cosas, pero cosas buenas, pero es porque Dios las hace, y aún lo que parece que no es bueno, Dios está ahí trabajando, hay que tener paciencia, amén. ¡Qué tremendo! Pues denle un aplauso al Señor, hombre. Él se lo merece todo. Bueno, pues si hemos entendido esto, ahora vamos a poder entender otra cosa tremenda, tremenda, que ocurrió en la vida de un siervo de Dios. Este siervo tuvo un padre. Este padre solo tuvo un hijo. Y era un gran profeta. Pero no vea qué hijo, madre mía. Le estoy hablando de Elías y de Eliseo. Solo tuvo uno, pero ¿sabe una cosa? Había una escuela de profetas allí al lado con más de 2000 profetas. Pero no sé qué estarían aprendiendo porque tuvo que ir al campo a buscar a Eliseo, que estaba dando con unos bueyes. Le estoy hablando la verdad, lo pone en la palabra. Había una escuela de profetas tremendo. Pero Elías se fue a buscar a Eliseo. Ninguno de los que estaban allí le servía, pues. Y este hombre estaba ocupado. Mira qué fuerte. ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa tremenda? Que Dios siempre busca gente ocupada. Gente ocupada, siempre, siempre, siempre. No hay un caso en la palabra que un gran siervo de Dios hubiera estado así, bueno, voy a esperar a ver lo que Dios me dice. Siempre eran gente ocupada, como nosotros. Todos somos gente ocupada. Esforzados, trabajadores, ¿sabe? Pero a usted lo escoge el Señor, a usted lo escoge el Señor, usted que está trabajando, sí, a usted que está ocupado. Mira, Eliseo estaba bien ocupado. Dice que llevaba una de las 12 yuntas de bueyes, era gente rica, sus padres, todo. La llevaba a él. Pero cuando Eliseo le tira así, no sé cómo le pasó, le tiró el manto, algo, Elías, sí, ya voy corriendo, pero espérate un momento, pero ay, ¿cómo lo hago? quemó a los bueyes, los partió, hizo una barbacoa, invitó al pueblo y luego se fue con el profeta. Tremendo, ¿no? Los quemó todo. Bueno, les he hablado de este hombre porque a mí me encanta. Me encanta Eliseo.
Me encanta Eliseo. La vida de Eliseo para mí es uno de los personajes, de los siervos de Dios más tremendos, ¿no? Y mira lo que le ocurre a Eliseo. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Segunda de Reyes 5. Le voy a contar un poquito por encima esta historia. Resulta que los enemigos del pueblo de Dios, los sirios, iban de vez en cuando a luchar con Israel y bueno, en muchas de las batallas cogían prisioneros, ¿no? Y cogen a una prisionera y se pone a servir en casa de uno de los generales más importantes del rey sirio, que se llama Naamán. Y Naamán tenía lepra, estaba blanco de lepra. Era un hombre importante, era un hombre que aún con la lepra, como le estábamos diciendo, era un principal en su reino, ¿no? Pero con lepra. Y entonces la chiquita que cogen prisionera le dice a su señora, mire, en mi país hay un siervo que si él va, seguro que Dios lo sana. Y entonces el hombre estaría tan desesperado que le manda una carta al rey y dice, mira, voy para allá para que el profeta que hay en tu país me sane. El rey dice que se tiraba de los pelos porque decía, Dios mío, y ahora si no se sana, vendrán a por mí y vamos, ¿sabes? Ahí vamos a empezar la historia, ¿vale? En el versículo 9, ¿vale? 5:9. Póngalo en la Nueva Traducción Viviente, ¿lo tiene? Sí. Aquí no leo yo ahí, pero bueno. Nueva Traducción Viviente. ¿La podéis buscar ustedes? Bueno, yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero vamos, más o menos es lo mismo. Dice, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Y Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Dice, en el 11, dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Ábana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Figúrate este hombre. Ya tenía en su cabeza cómo iba a pasar todo. Yo iré, como yo soy un gran jefe, me va a recibir así, me va a sanar así. Además, el río Jordán, un río lleno de barro y el agua sucia, ¿sabes? Y allí en su país había unos ríos fantásticos. Y entonces dice, pero hombre, ¿qué es esto? Total, ¿qué le rompió? Todos sus esquemas. ¿Qué es lo que hace siempre Dios con nosotros? ¿No es rompernos los esquemas? Amén. Dice que dio media vuelta y salió. Y sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán. Al final el hombre lo pensó mejor, porque claro, tenía lepra, no tenía cualquier cosa. Dice, y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero mira, aquí es donde voy. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor vive a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. El hombre, Dios le había dicho, no toques de este hombre nada. Se lo había dicho así. Entonces, dice, aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar. La llevaré. Mira, él quería hacer un altar de ¿qué? De tierra.
la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Y le dijo Eliseo, ven en paz. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Mira, aquí tú puedes pensar, el profeta estaba de acuerdo. No, que va, ¿cómo iba a estar de acuerdo? Lo que pasa es que él ya le dijo todo lo que él ya tenía pensado de hacer. Pero ¿sabes una cosa? La salvación de un país entero, de Siria, la tenía este hombre en sus manos. ¿Y sabe lo que hizo? Como decía el profeta, esconderlo. No, esto lo habló el pastor el viernes. Escondió el talento. Lo escondió. Tremendo. Y tú puedes pensar, no, el profeta le dio permiso. No, lo único que el hombre le dijo, permíteme que yo haga esto y lo otro. No le preguntó, ¿y ahora qué hago? ¿Le preguntó? No. ¿Sabe usted una cosa? Usted no le pregunta a un padre no le va a decir nada. Para que ustedes lo sepan, cómo es la paternidad. La paternidad respeta hasta ese punto. Ahora usted viene y dice, tengo un problema. Pastor, pastora, ¿qué puedo hacer aquí? Pero si usted dice, pastor, pastora, tengo un problema, pero ya he orado y el Señor me ha dicho que voy a hacer esto. Y nosotros le decimos, amén. Ore usted, amén, oramos. No pasa nada. Pero usted ya tiene la solución, usted no preguntó. Entonces este hombre le dijo, ven en paz. Pero mira, lo más fuerte viene ahora. Qué tremendo, dice. Ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirte que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, le dijo Naamán. Llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que en vez de una mula le dio 2 mulas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas. Le dio 2 mudas de ropa, amarró, pero también 2 bolsas. Le pidió una. Él llevaba el doble, porque le dice, no, que el doble te voy a dar. Claro, si él quería honrar al profeta. Pero claro, es tremendo, ¿no? Dice. Así que donde estoy, sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes, despidió a los hombres, luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó, ¿a dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso en momento de recibir dinero, ropa y olivares y viña, ovejas y ganado y sirviente y sirvienta? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Tremendo, ¿no? ¿Dónde estaba el espíritu de Eliseo? ¿Dónde estaba? ¿Era el Espíritu Santo? ¿Era el Espíritu con mayúscula? Dice que su espíritu estaba allí viendo toda la transición. Y dice, mira qué tremendo, pero es que este hombre le dio olivares, viña, oveja, ganado, sirviente y sirvienta. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio Naamán? ¿Qué le pidió Giezi engañándole y mintiéndole? ¿Qué le pide
30 y tantos kilos de plata. Y 2 vestiduras de esas, ¿no? Pero, claro, cogió el doble. Pero, ¿para qué quería tanto dinero? Pues para eso, para comprar una tierra, para tener viñas, para... Pero mira qué tremendo que es. Volviendo al 20, mira lo que le hace pecar de esta manera a Jesse, que tremendamente al final acaba blanco de lepra. La lepra que tenía Naamán la heredó este hombre. Porque fue tremendo lo que hizo. Engañó a un padre. Quería engañar a un padre, pero a un padre se le puede engañar, a un padre que sea padre. ¿Se le puede engañar? No se le puede engañar. Se dice que su espíritu estaba escuchándolo allí todo lo que estaba pasando. Pero mira, el razonamiento de Jesse fue este. Mi amo, dice en el versículo 20, Carlita, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Es como decir, mi pastor no se entera. Tengo que ayudarle, porque a lo mejor el hombre también pensaba que con porque no sé cómo vivía el profeta, viviría humildemente el hombre y diría, que es tonto mi pastor, que es tonto mi padre, porque era su padre, el padre de Jesse del alma. Es tonto, mira cómo estamos que solo comemos avena y leche y tenemos la oportunidad. Yo también para él a lo mejor pensaría. Yo creo que fue hasta buena intención, ¿sabes? Lo que pasa es que al final decidió esconderla en su casa. Al final ya fue cambiando la cosa. Pero, ¿qué fue lo que pensó? Mi padre no se entera. Mi padre es tonto. Es que yo no entiendo por qué ha dejado esta oportunidad. Pues no ve lo que está pasando. Pues yo voy a ayudar. Yo voy a hacer algo. Pero, ¿usted no cree que Dios por algún motivo le dice, de este hombre no toque, vamos, ni esto? Ni esto. Recuerden la historia también de Josué, cuando dicen de Jericó, no toquen nada, todo sea anatema. Pero no ocurrió así con las demás. Dice que 31 reyes conquistaron Josué y sus valientes. Y no ocurrió así con los demás, ¿eh? Cuando llegaron a Jai, cogieron toda la riqueza, los siervos, las siervas, las vacas, los burros, todo. Pero en aquel sitio el Señor le había dicho, de aquí no toqué, y era el primero además. Era el primero. Pero algo habría en la vida de este hombre que no era ni del pueblo de Dios ni nada. Que Dios le dice, no toques nada. Había un motivo, pero el motivo, ¿a quién se lo iba a revelar Dios? ¿A Jesse? ¿A quién se lo revela Dios los motivos de una casa? A los padres. Pero entonces muchas veces podemos pecar de creer que sabemos más. Pero por algo están ahí los padres. Si el pastor y yo pensáramos, hoy lo hablaba con la hermana Lidia, que llevamos 40 años en el Señor, sí, pero nosotros vemos a nuestro Padre del alma, a los apóstoles tan jóvenes, pero los vemos como si fueran viejos. Son viejos en el espíritu. Y lo que estamos aprendiendo con ellos. Si nosotros fuéramos diciendo, son muy jóvenes, nosotros sabemos más, pues no llevamos 40 años, lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado, y estaríamos como Jesse. Pero nosotros sabemos que ellos son los padres y que el Señor les va a hablar a ellos. Amén. Que no es por lo que lo veamos, ni la edad, ni nada de eso. ¿Entienden? Entonces esto es algo muy profundo. Además, ¿quién puede mentir a un padre si dice que su espíritu estaba allí viéndolo todo y diciendo, madre mía, lo que está haciendo este chico? Pero si no es tiempo de plantar olivos, es como ahora. No podemos pensar en casa, en riqueza de aquí materiales, aún si Dios no la da. Si a lo mejor Dios te va a dar y te va a llover del cielo, pero ¿sabes cuándo te va a llover? Cuando tú tengas tan claro que eso es para el reino, para el reino, para el reino. Porque Jesús viene, pero viene si su esposa, que somos nosotros, o queremos serlo, porque hay esposa y hay convidados. Yo quiero ser esposa, amado. Yo tenía una tarjetita por año, la he tenido en mi Biblia. Bienaventurados los convidados a la cena del Cordero. Y yo, uy, qué bien, voy a ser una convidada. Hasta que de pronto un día, gracias a mis padres, digo, ¿qué? Yo no quiero ser una convidada, yo quiero ser la esposa, la que entre por la puerta y me case. La novia.
Pero para que eso ocurra, el reino de Dios hay que hacer. Estamos en tiempos de aceleramiento, de posesión de la tierra. Dios nos va a dejar caer las riquezas del cielo, pero cuando tú sepas que tú eres un canal de bendición, ¿para qué? Para comprarte viñas, para comprarte eso, para tener siervo, para tener sierva, o para ser un canal de bendición para el reino. Para el reino, si podemos ayudar a que el apóstol vaya a Australia, a la Filipinas, hace falta dinero, amado. Pero además, si tú inviertes, un día vas a ir tú. Y también tendrás gente que te esté apoyando para que tú puedas ir. ¿Me entendéis? Por eso le dice Eliseo, no es tiempo de hacer viña, de tener siervos y siervas. ¿Pero dónde vas tú? Estás tan ciego que era tremendo Eliseo, ¿eh? Yo veo a estos siervos que a veces, ¡pum! ¿Sabes? No eran, ¡ay, que no se enfade nadie! No. Eran a veces, porque la lepra de Naamán, cataplum, para él y para su generación. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Entendéis? La lepra es la carne, una enfermedad de la carne. Este hombre lo veía todo en la carne, lo razonaba todo, lo razonó. También nos pasa a nosotros. Pero estamos aprendiendo, hermano, no importa. No importa, si hemos fallado en este área, no importa, porque estamos aprendiendo. ¡Qué maravilloso aprender! ¡Qué maravilloso para que no cometamos los mismos errores y no estemos siempre enfermos de qué! ¡De lepra! ¡Dios santo! Dale un aplauso al Señor, hombre. Todavía no he terminado, ¿eh? Este Jesse se creía muy listo, era un listillo, ¿no, pastor? Era un listillo, sí, pero no. No pudo con el papá, no pudo con el padre. No pudo. Miren, otra historia tremenda, ¿no? Porque bueno, aquí sigue pasando. Fíjese qué tremendo que este hombre, Naamán, si hubiera tenido el amor por su pueblo, y dice, se llevó tierra para hacer un altar, bendito sea, pero aquello solo le servía a él. Y escondió lo que Dios le había dado, que había sido sanado por Dios de una lepra tremenda, ¿no? Dice que se le quedó la piel como la de un bebé. Es increíble, ¿no? Bueno, pues como no lo hizo, los sirios siguieron atacando al pueblo de Israel, ¿no? Dice, pero cada vez que el rey de Siria entraba en guerra con Israel, esto está en el capítulo 6, en el versículo 4, amada Carla. Cada vez que el rey, aquí dice de Adán y Siria es lo mismo, entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Dice, esa situación disgustó mucho al rey de Siria y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? Y uno dice, no somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. ¡Qué tremendo! Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Y ahí empieza otra historia, pero mire qué tremendo lo que es capaz de hacer el Señor por su pueblo. Que lo que este hombre, este rey, hacía una emboscada para su pueblo, y Eliseo dice que escuchaba hasta sus pensamientos, hasta lo que le decía a su esposa en la cama, él lo escuchaba. Y iba luego y lo decía al rey de Israel, claro, y así no había forma, no había forma de que lo sorprendiera. Este es el versículo, está desde el 8, Eliseo 6, 8. Podemos leerlo en esta versión si queréis. A ver. Entonces el rey de Israel, a ver, sube. El 8, 9, el 10.
baja, el 11, dice, el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Aquí lo dice más claro, dice, decirme quién es el traidor. ¿Sabe? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel, sube un poquito, las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces, tremendo, porque nos contaba el apóstol que cuando estaba en Venezuela lo perseguían para secuestrarlo. Entonces dice que el Espíritu Santo le dice, no te vayas en ese coche porque te están buscando para secuestrarte. Cambia de ruta y cambia de coche. ¿Y él qué hizo? Obedeció. ¿Entiendes? Como el Señor le dijo el qué. Lo que estaban tramando es este grupo de personas que lo querían. Pues así ocurre, amada. Y eso nos va a ocurrir también en nuestra vida. Si alineamos nuestra vida con el Señor, Dios nos va a avisar hasta de los tropiezos que tenemos por ahí en el camino, que están a punto de... Pero miren, nunca piensen que un hombre de Dios no sabe, no entiende, no ve, porque si no fuera así no estaría puesto ahí por Dios. Entonces, la apariencia no tiene nada que ver. Tú puedes ver a un hombre que decían de Pablo, ¿saben? De Pablo era bajito y chiquitito y yo creo que hasta feo. ¿Sabe que Pablo significa pequeño? Pequeño. Tú imagínate, dice Pablo, decían Pablo de su presencia es insignificante. Entonces, la presencia de Pablo es insignificante, pero en sus cartas es tremendo. Cada vez que viene una carta, nos ponemos todos firmes, porque en las cartas era una bomba ese Pablo. Pero la presencia entraba por la puerta, un hombre pequeñito, humilde. ¿Quién es este Pablo? Pues si es Pablo, no puede ser, si es insignificante. Entonces, a los ojos, a veces los siervos nos pueden parecer insignificantes, bobos a veces. Porque cada un siervo además es como un niño, ¿sabe? Cada vez más está con las cosas del Señor y no, ¿sabe? A veces no, pero lo que tenga que saber de parte de Dios, Dios se lo va a comunicar a un padre. Eso no le quepa duda, no le quepa duda. Y otra cosa yo que quería puntualizar era, ¿por qué le pregunta Eliseo? Póngamelo. No quiero dejar este tiempo sin... ¿Por qué le pregunta en el 5, 25? Póngamelo. Segunda de Reyes 5, 25. ¿Qué le pregunta Eliseo? ¿De dónde viene, Jesse? Pero, ¿sabía Eliseo de dónde venía? ¿Sabía Eliseo de dónde venía? Y si acordáis ayer en Génesis, que nos estuvo hablando el profeta cuando dice que Dios le pregunta, ¿pero quién te enseñó? ¿Sabía quién lo había enseñado? Entonces, cuando un padre le pregunta a usted, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Va todo bien? Él ya sabe cómo estás. Él ya sabe. Te lo pregunta para ver si tú dices algo. ¿Entendéis? Aquí estoy descubriendo muchas cosas, ya no cuento más, ¿eh? Pero es tremendo porque es así, porque mira, un padre jamás va a ir a buscar, como decía ahí, ¿cómo decía? ¿Cómo era eso de profanar? Que era como una cuña, ¿no? Voy a ir, me voy a tomar un café con la hermana Tina a ver si me entero de... No, ¿qué es eso? Eso sí que está en la carne. Y profanar las piedras. Un padre va a cuidar de que esa piedrecita, a ella ya le llegará el momento cuando un día le pregunte, ¿y cómo estás? Ese día a lo mejor te va a decir, pastora, tengo que hablar con usted. Gloria a Dios. Porque entonces va a ser ella, no vas a ser tú. Ella va a buscar un consejo, va a buscar un consuelo, va a buscar una palabra de dirección. ¿Entienden cómo se maneja el reino de Dios? ¡Qué tremendo!, ¿no? Bueno, pues demos un aplauso al Señor.
Hasta aquí la palabra. Tremendo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los otros altares lo daremos próximamente. Segunda parte. Amén, gloria a Dios. Yo quería resaltar esto porque esta enseñanza de Eliseo va con lo de las piedras. ¿Entienden? Porque un padre no actúa a veces como nosotros pensamos, como espera, como tiene paciencia, como ora, porque respeta las piedras vivas. Amén. Amén. Bueno, pues levántese y vamos a continuar. Le voy a pasar el micrófono al pastor para que ore por la ofrenda, por los diezmos. Bendita noche, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra. Sí, damos gracias al Señor. Ha sido una palabra tremenda.